Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que se abren, se ofrecen después de la ceremonia. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Y un cálido abrazo hasta Ciudad Juárez, porque me imagino que han de estar a -5, a -10 y con nieve, ¿verdad? Sí, maestro. Cálido abrazo. Abríguese bien, por favor. Sí, maestro. Y con algo de aire para bajar la temperatura, por si faltaba un poquito de frío en el refri. Sí, 2 días muy helados. Sí. Pero están acostumbrados. Bien, si alguien tiene a bien compartir. Y en Saltillo también han de estar -5 por ahí, ¿verdad? Por ahí debe andar en Saltillo, -5 por ahí. Monterrey -4. ¿En dónde? En Monterrey -4. -4. Para ir a agarrar aire fresco, si quieren. En Monclova también. En Monclova también En -4. Monclova está nevando, bien bonito. En Monclova. Ah, mire qué bonito. Monclova. Muy bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta o experiencia, adelante. Se van agregando hermanos, hermanas, muy bien. Pues yo puedo esperar un momentito, por si hay alguna pregunta, si hay alguna experiencia compartida, adelante. Sí. Buenos días. Buenos días, muy respetable Minerva. Sí. El otro día, el viernes, preguntó la hermana Gloria sobre los egipcios. Sobre los egipcios, sí. Antes en esa época tenía conocimientos de medicina de los egipcios y la India. Sí, bueno, la humanidad empezó a recolectar, probar, presentir que alguna planta, algún método. Siempre la humanidad ha sido un poco creativa en eso, ¿no? A veces le ha fallado y bueno, pues no le va nada bien al paciente. Y a veces, pues, sí le iba muy bien. Por ejemplo, la herbolaria china es muy antigua, la herbolaria de la India, la herbolaria en todas esas zonas son o por presentimiento o por prueba y error, pero pues, la humanidad ha tenido que curarse de sus males, si no, no hubiéramos llegado acá. Unas veces bien, unas veces pues nada bien, pero ¿cuántas veces la humanidad ha sido amenazada a desaparecer? Muchas. Y sin embargo, pues aquí estamos y somos 7,000 millones. Menos 2, pero 7,000 millones. Sí, el aspecto curativo, sanador, pues siempre en principio se orientó a las plantas, era lo que había, ¿no? No había farmacéuticas, pero sí ha habido culturas que han desarrollado una gran. Creo que en China en este momento se calculan más de 7 millones de remedios
que toda una vida no alcanza para aprender de ellos. Mezclas y cosas. Bueno, ¿algo más? Mucho fue por comparación y observación. Por ejemplo, las hierbas que se adherían a las piedras y deshacían la piedra, pues pensaron que deshacía las cosas rígidas. No sé si me explico. Y empezaron a probar, y algunas veces atinaron y otras veces no, pero aquí estamos. Seguimos aprendiendo. Me acuerdo cuando era niña en mi pueblo sí se usaban mucho los tés, las hierbitas, y con eso nos juntábamos. Sí, pues es el medio rural, a base de tés, de hierbas, de alimentos, ¿verdad? De oraciones. Sí. Muy bien, ¿algo más? Y luego en Chile pues está haciendo calorcito. ¿No? Está fresco, para en verano. Hemos tenido unos días fríos. Hoy día mismo, maestro, deben haber 13 grados con suerte. En verano. Sí, absoluto verano. Es un febrero muy extraño. Incluso tuvimos esas tormentas de agua. Hay tormentas eléctricas en la cordillera, que aquí hablar de la cordillera es hablar al ladito. Están ahí mismo. Ha sido un febrero muy extraño, maestro. Bueno, muy bien. El hermano Santiago quiere la palabra, pide la palabra. Adelante, por favor. Bueno, aprovecho a saludar, maestro y hermanos todos. No sé de qué estaban hablando antes, así que puede que pregunte algo absolutamente fuera de lo que estaban hablando, pero cuando hablaron algo de egipcio, de las pirámides, yo alguna vez... De las facultades de desarrollo de la medicina en Egipto, en la India, en China, en América, etcétera. Bueno, por eso yo les voy a preguntar algo nada que ver, por asociación nomás de grandes construcciones. Leí por ahí que donde en Teotihuacán por lo menos hubieron dos enormes culturas previas a la que construyó estas pirámides, la pirámide del Sol, de la Luna, lo que conocemos, que hay vestigios de 6.000 años anterior de otra cultura y 12.000 años anteriores de otra cultura. O sea que por lo menos 3 culturas grandes, enormes, bien organizadas, han utilizado el mismo espacio para desarrollar sus monumentos, su centro ceremonial y todo eso. ¿Es así, maestro? Bueno, esos son datos que se sacan en base a un efecto de radiación, ¿sí? Para evaluar cuándo fueron modificadas tales piedras y todo eso. O sea, la antigüedad de las culturas en el centro de México sí es muy antigua. No, es que han ido a... hay teorías que dicen una cosa, hay escuelas de otra cosa, hay autores que postulan unas fechas, otros autores en otras. No es fácil. Lo que sí es natural es que para la grandeza de la cultura teotihuacana, de donde sale la cultura de los toltecas y mucha de la cultura de todo lo que es el altiplano, pues sí tiene que tener una antigüedad. Los teotihuacanos, yo tenía entendido que se evaluaban sobre los 2000 años antes de Cristo, cuando empezaron las primeras construcciones. Pero no sé exactamente si ahora han descubierto, porque sé que ha habido excavaciones importantes, nuevas teorías, nuevas postulaciones,
porque la cultura teotihuacana se sabe, se tiene certeza de que llegó hasta Colombia, ¿sí? Y a ciertas partes del norte de México, arriba de San Luis Potosí, donde todavía empezaba el desierto, y ya arriba del desierto ya no, porque era muy difícil transitar por los desiertos del norte de México, son muy áridos para esta gente y para cualquiera. Pero se formó una gran intercambio comercial y de dominio de alguna manera de los teotihuacanos. Los teotihuacanos, había una teoría de que venían del Golfo, de las culturas olmecas, etc. Pero ha habido otras nuevas teorías o unas nuevas, porque son teorías, aunque hay cosas más afianzadas con vasijas, con piedras, con tales cosas. El templo de Quetzalcóatl, por ejemplo, se encontraron 3 o 4 templos abajo que no se conocían, etcétera, etcétera. Esa tendencia a que una cultura pone sus templos o sus construcciones o usando lo que usaron los antiguos, porque pues ahí están las piedras, o trayendo o poniéndolas arriba de la otra construcción. Técnica que usó mucho la Iglesia Católica, destruyendo templos para construir sus templos, o poniendo los templos arriba de ciertos basamentos que se llaman, o ciertas bases que ya estaban. Realmente no soy un especialista en el tema, pero su visión, su aporte, por ejemplo, el tema Quetzalcóatl viene de los teotihuacanos, ¿sí? Hay algo interesante, que casi todas las grandes centros ceremoniales en el altiplano y en el Valle y en el Golfo de México empiezan con T, que significa camino, que significa Dios, que significa muchas cosas en Europa y en otras partes del mundo. Es una letra muy particular, la T. Pero yo no podría aseverar nada, no me siento ni en este momento. Antes sí leía mucho de eso, ahora ando en otras cosas, pero seguramente los antecedentes a veces son conservadores, a veces son muy arriesgados, pero lo importante es que venimos en una continuidad y una búsqueda, con ensayos, con aciertos, con errores, y la humanidad sigue avanzando. Eso es lo que yo me quedaría. En este momento yo no sé que hay nuevas teorías, nuevas visiones, hay gente experta en eso, yo no lo soy. Es lo que yo podría comentar. Pero sí, los nuevos descubrimientos del inframundo del templo de Quetzalcóatl, porque recuerden que el inframundo para nuestros antiguos mexicas, más que mexicanos se llaman mexicas, porque México debería decirse. Los que dijeron México fueron los españoles, pero es mexica, México, ¿sí? Tienen ciertas ligas, y el maestre lo establece, con las culturas atlantes y otras, ¿sí? Es muy antiguo su saber. Y su entrega... Lo del inframundo, maestro, ¿dónde le iba? El inframundo, sí. El inframundo no era el infierno católico o cristiano, sino era el lugar donde se gestaba la vida. Era donde se destruía todo para reconstruir nueva vida, donde todas las plantas tomaban su fuerza, su energía, su vida. Entonces, a veces hablar de inframundo significa para muchos como que es el infierno con el diablo. No había, hasta donde yo sé, la figura del diablo.
había la figura de lo que destruía y lo que construía, la figura edificante y destructiva. Y del inframundo salían las materias primas. Abajo de lo visible, de lo sutil, venían todas las fuerzas que impulsaban la vida, que impulsaban el maíz, que impulsaba todo. Ustedes ven algunas plantas en el mundo mexica que se ejemplifican normalmente por dibujos bastante míticos o como historietas de dibujos, y casi en muchos se les pintan las raíces. ¿Sí? O sea, no se les deja sin raíces, cosa que los psicólogos tienen toda una teoría acerca de esa visión, de una visión integrada con la raíz de la vida, o una visión demasiado materialista y objetiva, lo cual no es completamente una explicación del proceso de la vida, porque en la vida hay muchas cosas que no vemos, que están por abajo o por arriba de lo que vemos y sentimos. Es todo un tema de lo que pueden aportar estas visiones o reafirmarnos estas visiones de los antiguos sabios que llegaron a grandes momentos de cultura, y luego, bueno, naturalmente vino la degradación o corrupción de los sistemas sacerdotales, del ejército, del poder, etcétera, etcétera. Los subidas y bajadas de los imperios, y también de las escuelas de sabiduría, en tiempos oscuros, en tiempos luminosos. Es lo que yo puedo comentar. Esta cuestión del inframundo también se da en el mundo de las culturas del lago Titicaca, especialmente los tiahuanacos, que llegaron a un gran apogeo. Ellos también tienen ese inframundo, pero no como el diablo sino de donde nace la vida. Y lo contemplaban a la hora de hacer sus templos o representaciones de su cosmogonía, de su cosmos, de su orden, cómo había sido creado y sigue recreándose y hacia dónde va el mundo. Coordinado con los ciclos de los cielos, etcétera, etcétera. Es todo un tema cosmogónico muy interesante que a veces a nosotros nos falta. Tenían su propia forma de astrología, el movimiento de los astros, de las estrellas, que estaba compaginado con el movimiento aquí en la Tierra, entre los seres humanos. ¿Algo más? Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. El reverendo Delio se quedó sin luz, va a intentar conectarse por el cel, nada más para que esté enterado. Sí, muchas gracias, qué amable. Si no, por favor, don Santiago, déjeme darle la facultad para que me ayude con la administración de la sala, ¿está de acuerdo? A ver, ¿dónde anda usted? Un honor reemplazar a don Delio, irreemplazable. Es muy servicial. Santiago, acá está. Y lo hago así. Ya está como... Co-host. Co-host, sí. Okay. ¿Algo más? Ahora ya empezamos 15 o 20 y ahora ya andamos 30. Muy bien. Y aquí también en la sala del santuario de la Casa Sede Mundial. ¿Alguna cosita que deseen compartir, preguntar? Adelante. Buenos días, maestro. Continuando con lo que estaba comentando de las culturas americanas, se dice que América va a ser el continente que más se desarrolle en esta era
sobre todo a nivel espiritual, ¿no? Esto ha hecho que muchas personas vuelvan o traten de traer a la luz las antiguas culturas. Esto, por un lado, puede ser algo positivo, pero también ha sido también negativo en el sentido de que incluso, por ejemplo, en nuestra institución hizo que se confundieran las cosas y se separaran algunos miembros de la institución. ¿Cómo debemos de tomar ahora esto? Sí, hay dos aspectos dentro de lo que se ha fundado, con el propósito que se ha fundado. Hay temas que podemos, por vía democrática, de compromiso humano del grupo, a entendimiento del grupo, etcétera, tomar decisiones. Pero hay cuestiones de línea que no cambian. Hay enseñanzas. ¿Por qué el maestre Laferrière asigna linaje? Estrada no es seguir a un hombre, seguir una línea, seguir la línea de los Cristos, de los Budas, de los Quetzalcóatl. ¿Por qué no seguimos Estrada? O sea, la Estrada que ha sido ejemplo, expresión en las diferentes culturas en los diferentes tiempos. Y que ahora vino a encarnar en su propia vida y con la relación en sus discípulos este gran maestro, que se llaman encarnaciones especiales. Hay dos tendencias para evadir el presente. Uno es estar nada más viendo el pasado y otro es andar futureando porque después se va a solucionar. Lo que yo les propongo, bueno, pero usted no ha demostrado nada. No, pero van a ver y les prometen. Y esas los políticos son muy expertos. Las promesas. O también los anclajes al pasado. Hay que tener cuidado porque en el mundo social, no solo en el mundo iniciático, hay ejemplos muy claros que el nacionalismo recalcitrante, extremo, es muy peligroso, ¿sí o no? Por ejemplo, Hitler se anclaba en el tema de los arios y la supremacía de los arios. Tenía temas del pasado muy fuertes y temas del futuro y seremos los más grandes otra vez como lo fuimos en tal, ¿sí? Y es un discurso muy peligroso. Ya vemos en Estados Unidos lo que es un nacionalismo radical, social nacionalista, cuando realmente la invitación en esta era es ser universalista, integrar Oriente y Occidente, trascender las barreras del lenguaje, trascender nuestras barreras de conocimientos, trascender nuestras experiencias con nosotros mismos. Esa es la gran invitación. Ese es el gran proyecto que ha hecho las grandes culturas, pero sin promesas y sin pedigrís cuestionables. Ese es el pasado. El pedigrí te habla del pasado, ¿no? Nos perdemos. Yo en psicología, cuando alguien se va solo al pasado, se está evadiendo. Cuando se va solo al futuro, se está evadiendo. ¿De qué? Del presente. Demostrar en los hechos lo que quiere validar del pasado, pero no. O en un futuro que es solo promesa, porque no se ha realizado. El maestro, al proponer un sistema de autorrealización, hasta donde yo entiendo, nos propone un compromiso con nuestro presente. ¿Sí? No de promesas. Te toca a ti, está en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde lo vas a hacer?
Es por eso yo les insisto a ustedes que de todo lo que a ustedes les llegue a gustar, de todo esto que platicamos cada mañana o cualquier día, luego les toca a ustedes llevarlo al presente, a la realización. Pero claro, hay que llevar la información hacia la comprensión, que es a veces lo que intentamos dar, un poco más de comprensión. No la total comprensión, porque eso se da en el tiempo, se da en la maduración de cada quien. Pero tenemos que plasmarlo en nuestro presente, con nosotros, con nuestros hijos, pareja, proveedores, clientes, con los que trabajamos, con las comunidades en las cuales tenemos contacto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Juárez tienen ya, ¿qué? 10 años en el radio. Ileana. Tenemos 6 años, maestro, 6 años. cumplidos con el programa que tenemos. Ok. Y es un programa que la gente espera y porque le dan una característica educativa, de sugerencias, no de nuevas doctrinas, no de radicalizaciones. Y es una labor social maravillosa. Espero que esa labor social de todas esas buenas recomendaciones, pues también la practiquen en casa, consigo mismos, con los vecinos. Es lo que nos toca a todos. Todos yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido oportunidad de difundir nuestras ideas o ideas de otros que valoramos y les sentimos que pueden ayudar a los seres humanos, pero nos toca siempre la gran y compleja tarea de vivirlo. Desde el baño de agua natural, desde la dieta vegetariana, desde la práctica de algunas disciplinas, etcétera, etcétera. Ahí es donde se realiza, o se puede realizar, vamos a dejarlo así, para no caer en promesas o en cosas contundentes, sino relativas al proceso. Entonces, sí nos queda siempre, si el maestro nos vino a anunciar el futuro o nos vino a presentar las alternativas de transformación en el presente, yo creo que es lo segundo. Pero tenemos que hacerlas, realizarlas. Todo, y todos los días, y en todos los campos, y en todas las relaciones, en todos los vínculos. Yo creo que esa es la gran tarea, el gran tema central para estar en presente. Cada uno de nosotros, y todos en conjunto. Pero vean, los que se anclan demasiado en el pasado para redimir algo que está muerto, es a través de la ilusión. Y los que hacen un futurismo prometedor y aseguran que no sé qué, que no sé cuál, es una ilusión, no es la realidad. Y la propuesta para estos tiempos es la iniciación real, no la simbólica. Ya de símbolos, relaciones, pues hay mucho. Pero ¿cuántos lo llevan a su vida en todas las relaciones o, como decía el Cristo, en sus prójimos? Que ahí es donde inician, a final de cuentas, muchas cosas. En nosotros y se liga con los demás. ¿Bien algo más esta mañanita? Maestro, buenos días. Buenos días a todos. Oiga, ¿me puede decir qué son los pensamientos y cómo yo puedo afectar con mis pensamientos, ya sean positivos y negativos, a otros seres humanos? De igual manera, viceversa. A ver. Es Elisa Zapot, ¿verdad? Sí, maestro. De Tuxtepec. Un abrazo. Gracias, maestro. Y a don Domingo, aunque sea lunes, le mando un abrazo también. Gracias, maestro. Muy bien. Los pensamientos. Bien, vamos a ver. Los sentimientos se vinculan más con fenómenos, con formas que se guardan registradas
en nosotros. Los impulsos ni forma hay, simplemente se responde estímulo-respuesta. En los sentimientos establecemos como personajes que están vinculados a aspectos del instinto que son reacciones. Nosotros vinculamos las formas que quedan en el mundo plástico del astral a nuestros impulsos. Van muy ligados los impulsos y las formas en los sentimientos, en las emociones. Los pensamientos, como pensamientos, son relaciones atemporales. No están vinculados a una persona, porque si no serían razonables, no serían de pensamiento reflexivo. Cuando alguien reflexiona, extrae el mensaje independientemente del personaje, del momento histórico que se esté haciendo. Ese es el mundo del pensamiento reflexivo, para ponerle un apellido. Las razones se anclan a nuestras historias, al pasado. El pensamiento auténtico, elevado, está vinculado atemporalmente, no tiene tiempo, se aplica a todo. Los científicos llegan con el pensamiento a establecer leyes que se aplican en todas partes, independientemente de qué personajes lo hagan, estableciendo las variables y las cosas que deben tomarse en cuenta, pero en un tema atemporal. Y luego el pensamiento se realiza cuando se vuelve aplicable a la realidad. Por eso yo les he dicho en otras ocasiones, es tiempo que no lo digo, pero el poder del pensamiento, de la mente, no se da por la especulación, se da por la concreción. ¿Sí? Algo atemporal, una fórmula, una relación entre variables muy clara, vamos a ver si funciona en la realidad. Muchas personas, dentro y fuera de la institución, por supuesto, son muy especulativas. No llevan un proceso de concreción. Las ideas pueden ser muy prometedoras, pero a la hora de llevarlas a la realidad, pues quién sabe. Vamos a ver. Como dicen, una obra dice más que 1000 palabras, ¿o no? Un buen ejemplo. Entonces, y el espíritu tampoco está anclado a un tema espacial. Y el pensamiento no está anclado a ningún tema ni espacial ni temporal. Los sentimientos sí, las emociones sí. Y nosotros como humanos a veces le cargamos mucho al tema de emociones. Se habla que va a veces en proporcional al porcentaje de aguas y memorias que tenemos. 70, 80% de nosotros es más emocional que otra cosa. Respondemos a fenómenos, historias, personajes que hemos venido registrando en nuestra gran memoria. Viene del pasado. El pensamiento, cuando es razonado, se da en base a lo que yo puedo usar del pasado. El pensamiento como vía del encuentro con las relaciones, lo que interliga la vida atemporalmente, sin un lugar específico, sino por decir así en todas partes.
Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad en todo el planeta se cumple. La ley de gravitación universal en el universo hasta donde conocemos se cumple. La ley es de M igual a la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Bueno, está bien. Se cumple en todas partes. E igual a mc cuadrada, al cuadrado. Esas son atemporales, no sé, y de alguna manera no están limitadas por el espacio-tiempo. Pero nuestras percepciones sí están limitadas en base a los personajes, formas, lugares de nuestro recuerdo. Esos son el agua y la tierra, el aire y el fuego. Nos deben llevar hacia algo más atemporal y no limitado al espacial. Sin dejar de tener tiempo-espacio, no están limitados. El gran trabajo del yoga es no caer en las fluctuaciones del pasado o del futuro, estar en presente. O sea, en realidad es atemporalmente. Esto es siempre. Encontrar lo que es permanente, no lo que nace y muere, como decía el Buda hace ya 2500 años, sino lo que es atemporal. Esa es la verdadera mente, no personal, sino impersonal. El espíritu no personal, sino universal, a lo que debemos tender los humanos para descondicionarnos y ser más colaboradores de la realidad, de nuestra realidad y con la realidad de los demás. Es lo que yo le podría comentar. Un abrazo. Enar pide la palabra. Enar, buenos días, hasta España. Micrófono, Enar, micrófono. Hoy para compartirles, no para preguntar, que es mi cumpleaños y que estoy celebrando el haber nacido. Está contenta, qué bueno, nosotros también, porque pues tiene un espíritu y una mente y unas emociones y unas cosas que mueven, se mueve usted sola y se mueve a muchos. Gracias, acuarios revolucionadores. Sí, sí. Afilemos la garganta para las mañanitas al final. El coro. Y nada, pues, celebrando la vida, que hablando de, usted hablaba de pensamiento y razón, que yo antes pensaba que qué gratitud tener un cuerpo sano, tener ojos que vean estas bellezas, la naturaleza, antes lo pensaba y ahora ya llego a sentirlo, y cuando se siente es cuando sale el gozo natural de vivir, por gratitud, por asombro de la vida. Y bueno, hoy lo estoy celebrando así, he ido a saludar al mar y a disfrutar del sol y ahora a comer con mi familia. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a aprovechar. Le agradecemos que nos lo comparta, se nos puede a veces olvidar. Bueno, pero aquí estamos. Muy bien. Vamos a cerrar. Fax. Ahora sí. Nuestro coro polifónico temporal, porque está en diferentes tiempos y compases y todos, pero con mucho corazón. Vamos con a ver. mucho cariño, Enar. 3. Muchas gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de cantando te las cantamos aquí. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Los pájaros en la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
Venimos todos con gusto y placer felicitarte. Ya viene De amanecer, ya la luna salió. Bueno, y una a la española. Deseamos todo. Cumpleaños feliz. Alabío, alabao, alabí, bomba, Hay locuras. Muchas gracias.